Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. La noche había caído sobre la Ciudad de México y con ella una especie de calma engañosa que siempre precede a algo perturbador. Yo trabajaba en un oficio que muchos juzgan sin conocer y esa noche, como tantas otras, había terminado mis clientes habituales y buscaba algo rápido antes de retirarme a descansar. El Motel Jardín Azul era uno de los lugares más populares del Rumbo. Su fachada iluminada con neón azul parecía invitar a cualquiera a cruzar sus puertas, aunque siempre con un aire de clandestinidad que te hacía recordar que no todo allí estaba limpio ni seguro. Había aprendido a manejar cada visita con precisión y discreción, pero esa noche algo se sentía diferente desde el momento en que estacioné mi auto frente al portón. El viento frío me golpeaba la cara, mezclándose con el aroma del humo de los coches que pasaban por la calle. Caminé hacia la recepción, la cual estaba semiabierta, con una ventana de cristal que reflejaba mi propio rostro cansado. No era tarde, apenas rondaban las 11, pero los pasillos internos del motel estaban extrañamente silenciosos. La recepcionista me lanzó un saludo automático, apenas levantando la vista de su pantalla. Habitación 3, me indicó con un gesto de la mano. Subí las escaleras de metal que crujían bajo mis botas y sentí un primer pinchazo de incomodidad. Las luces del pasillo parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras alargadas sobre las paredes blancas manchadas. Solo una sesión más y me voy, me repetí, intentando ignorar el malestar que se iba acumulando. Al abrir la puerta de la habitación, un olor extraño me golpeó, una mezcla de perfume barato, sudor y un leve aroma metálico, como si algo hubiera sido raspado recientemente. El cliente aún no llegaba, así que dejé mis pertenencias en la silla junto a la pared y encendí la pequeña lámpara que colgaba sobre la cama. Fue entonces cuando noté el objeto sobre la mesita de noche, un sobre manila, doblado de manera irregular, con un diente humano metido entre sus pliegues. Mi respiración se aceleró, un escalofrío recorrió mi espalda y por un instante dudé de abrirlo. La curiosidad pudo más que el miedo. Dentro del sobre había un billete doblado, el de mayor denominación que jamás había visto entre propinas, y una nota escrita con letra firme: por tu discreción. Nos vemos pronto. Mis manos temblaban ligeramente mientras volvía a cerrar el sobre. No era un simple cliente. Esto era un aviso, una advertencia disfrazada de pago. Mis ojos recorrieron la habitación en busca de cámaras ocultas, pero no había nada visible, solo el ventilador que giraba lento sobre mi cabeza y las sombras que danzaban por las paredes. No pude quedarme allí, así que dejé la habitación y bajé las escaleras lo más rápido posible, aunque cada crujido parecía resonar en todo el edificio. Mientras caminaba por el pasillo, escuché un sonido, un golpe seco, como un diente cayendo al piso, pero no había nadie más en ese momento. La recepción estaba vacía y la recepcionista seguía mirando la pantalla sin levantar la vista. Un segundo golpe me hizo girar rápidamente. Nada. Solo el reflejo de mi propio miedo en el espejo de la pared. Salí del motel y me dirigí a mi auto, intentando que la adrenalina no me hiciera tropezar. El sobre seguía en mi bolso y lo abrí de nuevo al sentarme, examinando el diente con detenimiento. Era pequeño, desgastado, pero lo suficientemente humano como para recordarme que alguien, en algún momento, había perdido eso de manera voluntaria o forzada. El billete me parecía ahora una especie de soborno macabro. Me pagaban por mi silencio y por mi discreción, pero también me recordaban que alguien estaba observando. Mientras arrancaba el motor, sentí que alguien me seguía con la mirada desde la última ventana del motel. No había nadie allí, solo mi imaginación jugando con las sombras, pensé. Pero algo en el aire, un silencio demasiado pesado, me decía que no estaba equivocada.
Conduje por la calle desierta, el sonido del motor mezclándose con el eco de mis pasos mentales. Cada luz que pasaba iluminaba un detalle que antes no había visto. Las cerraduras metálicas, los pequeños objetos caídos en las banquetas y un par de ojos brillando momentáneamente desde un callejón cercano. Al llegar a mi departamento no me sentía segura, pero necesitaba analizar lo sucedido. Coloqué el sobre la mesa de la cocina y por un instante la habitación pareció más pequeña, más opresiva. Cada sonido de la ciudad, cada automóvil que pasaba me hacía sobresaltar. Sabía que esa propina no era solo dinero, era una advertencia y un recordatorio de que el mundo en el que me movía podía volverse hostil en un segundo. Tomé la decisión de no volver al motel Jardín Azul en un tiempo, y mucho menos sola. Guardé el sobre en un cajón seguro, lejos de la vista, y me aseguré de cerrar todas las ventanas y puertas. Esa noche dormí poco, con la sensación de que alguien había marcado un territorio invisible, uno en el que yo había sido observada, evaluada y recompensada por mantenerme en silencio. Sobreviví a la experiencia, pero la sensación de vulnerabilidad no me abandonó. Al final, entendí algo. En la ciudad, los lugares populares como el Jardín Azul no siempre son seguros. Algunas propinas no son solo dinero, son recordatorios silenciosos de que la vigilancia es constante y que hay quienes saben demasiado bien cómo manipular el miedo de los demás, incluso sin levantar la voz. Nunca imaginé que un trabajo tan rutinario pudiera convertirse en la experiencia más angustiante de mi vida. Soy camarista en el Motel Primavera, un lugar que aparenta ser solo otra parada más para viajeros en la Ciudad de México. Luces de neón parpadeando, estacionamiento pequeño, habitaciones numeradas de la 1 a la 30. Nunca me había pasado nada extraño allí. Hasta esa noche. Era martes, alrededor de las 10 de la noche, y me asignaron la habitación número 15. La jornada había sido larga, ropa sucia por lavar, baños que limpiar, pisos que barrer. El aire cargado del motel olía a mezcla de cloro y humedad, algo que uno termina por acostumbrarse a sentir sin notarlo demasiado. Entré a la habitación 15 con mi carrito de limpieza, sacando las sábanas usadas y doblando las toallas sucias. Todo parecía normal, hasta que vi algo que detuvo mi respiración. Sobre la cama, una toalla blanca estaba extendida, y no de manera casual. Tenía una mancha roja en el centro, brillante, húmeda. Al principio pensé que alguien podría haber derramado jugo o algún otro líquido. Me acerqué y el olor me golpeó. Hierro, sangre. La mancha era fresca, húmeda al tacto. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La sangre no era vieja. La toalla aún goteaba ligeramente. Inmediatamente saqué mi teléfono para llamar al encargado, pero sabía que él no quería problemas. Lo había visto antes, arreglándoselas para que los clientes olvidaran ciertas cosas. Al llamar, su voz sonó más áspera de lo normal, seca, casi cortante. «No hagas preguntas, Julia. Solo limpia la habitación y sigue con lo tuyo», dijo, con un tono que no admitía réplica. Mi nombre no es Julia, pero por alguna razón me sentí más asustada aún. ¿Quién había dejado eso ahí? ¿Y por qué el encargado sonaba tan serio? Colgué, tratando de calmarme. Recordé que no debía involucrarme, pero algo en mi interior me gritaba que esto no era un accidente, ni un descuido. Decidí usar guantes y recoger la toalla con cuidado. Mientras la doblaba para meterla en la bolsa de ropa sucia, escuché un golpe sordo detrás de la puerta. Me congelé. Ningún cliente estaba registrado en esa habitación en ese momento. Respiré hondo, contándome hasta 10, y avancé hacia el baño para limpiar y desinfectar rápidamente. Cada movimiento era lento, calculado, como si estuviera evitando que alguien me notara. Fue entonces cuando noté algo más. Sobre la mesita de noche, junto al teléfono, había un sobre. Sin remitente, apenas una letra escrita con lápiz. «No mires». Mis manos temblaban al tomarlo. Lo sostuve frente a mis ojos, intentando descifrar si había algún mensaje oculto dentro.
Abrí el sobre con cuidado y encontré una foto. La imagen mostraba exactamente la habitación en la que estaba, pero con alguien sentado en la cama, completamente de espaldas, cubierto con una sábana manchada de sangre. Mis uñas se enterraron en la palma de mis manos. La sensación de ser observada se intensificó. Un ruido fuerte me hizo dar un salto. La ventana de la habitación 15 estaba ligeramente abierta. La brisa nocturna movía las cortinas, haciendo que las sombras se alargaran por todo el cuarto. Miré hacia afuera. El estacionamiento estaba vacío. Nadie a la vista. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. Decidí salir de la habitación para informar personalmente al encargado, llevándome la bolsa de ropa con la toalla ensangrentada dentro. Al llegar a la recepción, la silla giratoria estaba vacía, como siempre, pero él apareció de repente detrás del mostrador, casi emergiendo de las sombras. ¿Terminaste ya?, preguntó, sin mirarme a los ojos. «¿Recuerda lo que te dije?». Asentí, sin atreverse a decir palabra. Su mirada estaba fija en la puerta del motel, como esperando algo. Sentí un escalofrío recorrerme, un nudo en la garganta que no podía tragar. Volví a la habitación 15 para terminar mi trabajo, limpiando y organizando. Cada vez que doblaba la toalla, el recuerdo de la mancha fresca y la foto me erizaba la piel. Noté que la sábana había sido retirada de la cama, doblada cuidadosamente, como si alguien me hubiera esperado para verla. Un golpe seco en la pared me hizo saltar de nuevo. Algo, o alguien, estaba ahí, invisible pero presente. Decidí terminar rápido. Cada superficie limpia, cada esquina revisada, me acercaba más al momento de salir. Pero mientras guardaba los últimos utensilios de limpieza en el carrito, escuché pasos lentos, pesados, acercándose por el pasillo. No había luces encendidas fuera de la habitación, nadie más registrado en ese piso. Mis sentidos me gritaban que corriera, pero mi cuerpo estaba paralizado. La respiración se me aceleró. Cada paso se escuchaba con claridad, como si alguien estuviera justo detrás de la puerta. Mi corazón parecía querer salirse del pecho, y entonces una voz baja, áspera, apenas un susurro, me alcanzó. «No hagas preguntas». Era él, el encargado. Su figura apareció en el umbral, sombría, amenazante, y por un instante sentí que todo mi mundo se reducía a ese corredor oscuro. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. Guardé el último utensilio en el carrito, agarré la bolsa con la toalla y me dirigí a la salida. Cada segundo parecía dilatarse mientras caminaba por el pasillo, escuchando mis propios pasos resonar sobre la alfombra fina. Abrí la puerta de la recepción y respiré profundamente, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando finalmente llegué al estacionamiento, la noche estaba silenciosa, oscura. Nadie más a la vista. El motel Primavera parecía el mismo de siempre, con sus luces de neón parpadeando, pero yo sabía que algo había cambiado. Había descubierto un secreto que no debía conocer. Me subí a mi coche y me alejé sin mirar atrás. El reflejo de la ventana de la recepción me mostró una figura observándome desde el umbral, inmóvil. No parpadeaba, no se movía. Solo me miraba mientras arrancaba el motor y desaparecía en la calle oscura. Nunca volví a la habitación 15, nunca pregunté nada. Y nunca olvidaré esa sensación de que, a veces, hay secretos en lugares comunes que es mejor no descubrir. Llegué al motel El Trébol justo cuando la noche comenzaba a tragarse la carretera. Las luces amarillentas del letrero parpadeaban con una cadencia que parecía marcar el ritmo de mi propio pulso. Mi camión había quedado estacionado unos metros atrás. La carga pesada y la jornada larga hacían que mi cuerpo pidiera descanso, pero había algo en la rutina que no podía romper. Cada quincena pasaba por este motel, cada quincena con una mujer diferente, y cada quincena siempre terminaba solo. El camino desde la carretera hasta la entrada era un tramo de tierra y piedras sueltas, con pasto seco que crujía bajo mis botas. El aire olía a mezcla de aceite, gasolina y humedad estancada, un olor que siempre me recordaba que estaba lejos de casa, lejos de cualquier control.
Cuando llegué, la recepción estaba iluminada solo por una lámpara colgante, su luz temblando como si estuviera a punto de apagarse. La mujer de la recepción apenas levantó la vista de su escritorio al verme entrar. Era como si me reconociera de inmediato, aunque jamás cruzamos más que palabras mecánicas. Habitación 15, dije, mostrando mi identificación, aunque sabía que no era necesario. Ella asintió y me entregó la llave con un gesto automático, sin mirarme directamente. Subí por las escaleras de metal que crujían bajo mi peso. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos, haciendo eco contra las paredes desconchadas. Había algo inquietante en ese silencio. No era el silencio completo, sino un silencio que se sentía observado, como si alguien o algo se moviera justo fuera de mi campo de visión. Abrí la puerta de la habitación y dejé la llave sobre la mesa. La mujer que me acompañaba esa noche estaba allí, como siempre, esperándome con una sonrisa medida, nerviosa, con los ojos que parecían recorrer la habitación buscando una salida invisible. Su maleta estaba apoyada en la cama, y yo, siguiendo la rutina, dejé la mía junto a la puerta. Nos quedamos unos minutos en silencio. No hacía falta hablar. La transacción era simple, mecánica. Pero esa noche había algo distinto. La ventana de la habitación estaba abierta, y el viento traía un olor a polvo quemado y a leña húmeda que no reconocía de ningún lugar cercano. Me acerqué, intrigado, y vi que la carretera se extendía como un río negro bajo la luna. No había un solo coche a la vista, ningún alma. Solo la carretera y yo. El tiempo parecía dilatarse. Mientras ella revisaba su teléfono, noté un movimiento sutil en el espejo del pasillo. Algo pasó rápido, pero era imposible identificar qué. Solo una sombra que desapareció antes de que pudiera reaccionar. Mi corazón empezó a latir con fuerza, un recordatorio de que la carretera puede ser tan peligrosa como cualquier carretera olvidada del norte. «Todo bien», dijo ella, levantando la vista. «Solo estoy cansada». Asentí, aunque mi mirada seguía fija en el reflejo de la puerta. Por un instante, creí ver una figura parada allí, entre la penumbra, inmóvil. Giré el rostro y no había nadie. Solo las paredes descascaradas y el eco de mis propios pasos sobre la alfombra. Salí un momento de la habitación para fumar un cigarrillo en el pasillo. El aire nocturno me golpeó con fuerza. La carretera estaba completamente desierta y el motel parecía más pequeño, casi irrelevante, como si su existencia dependiera de nuestra presencia. Entonces escuché el sonido, un motor rugiendo a lo lejos, pero demasiado suave, demasiado medido, como si alguien lo controlara para no ser visto. Mi instinto me dijo que me alejara, pero algo me obligaba a mirar hacia la carretera. Vi un camión parado a la distancia, como si me esperara, y por un instante juraría que vi una cabeza asomarse desde el asiento del conductor, observándome. Volví a la habitación, cerrando la puerta tras de mí. La mujer me miró con algo que podría haber sido preocupación o simple incomodidad. Nunca lo sabría. Nos acomodamos en la cama, pero la tensión se había instalado como un huésped invisible. Cada crujido del edificio, cada golpe del viento en los tubos de ventilación parecía amplificarse. No era miedo por ella ni por mí, sino por algo que se escondía en la carretera, en la oscuridad que rodeaba el motel, algo que no se dejaba ver pero que estaba ahí, esperando. Pasaron minutos, quizás horas. Cada vez que miraba la ventana, esperaba ver algo más, un destello de movimiento que nunca aparecía. Finalmente, me levanté, me puse los zapatos y tomé la decisión que siempre tomaba: salir solo, dejar la habitación, la mujer y el motel detrás. La rutina dictaba que no podía permitir distracciones. La carretera me reclamaba y yo debía obedecer. «Me voy», dije. «Te llamaré cuando llegue». Ella asintió, sin pronunciar palabra. Me giré hacia la puerta y sentí, justo antes de abrirla, un escalofrío recorriéndome la espalda. No era frío del viento ni de la noche, era algo dentro de mí que sabía que lo había visto, que lo había sentido en el pasillo, en el espejo.
Salí al estacionamiento, encendí el motor y giré la llave. El camión arrancó con un rugido metálico y mientras me incorporaba a la carretera, miré una última vez el motel. La luz amarilla del letrero parpadeaba, constante, incansable. No había nadie, ni sombra, ni figura, ni señal de vida, solo el motel y la carretera. Aceleré, dejando atrás la luz parpadeante y el silencio pesado. En la cabina, el aire estaba cargado, mis manos sudaban sobre el volante, y aunque había salido ileso, sabía que cada viaje dejaba un rastro, un recuerdo indeleble de la carretera, del motel El Trébol y de las sombras que se esconden en lo cotidiano, esperando que alguien las note. Cada quincena sería igual, la mujer diferente, la rutina igual y la soledad intacta, recordándome que la carretera y sus misterios siempre terminan reclamando lo que es suyo. No pasó mucho antes de que el camión desapareciera en la curva de la carretera y con él el eco de la noche, dejando solo la memoria de lo que podría haber sido real y lo que simplemente nos persigue en la oscuridad. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Mi trabajo en el turno nocturno del motel Jardines del Sol no era nada del otro mundo. Las luces de neón parpadeaban con un ritmo irregular. Los carros que pasaban por la carretera cercana hacían que las hojas de los árboles se movieran con un sonido que se mezclaba con el viento y el murmullo del letrero luminoso. Yo estaba detrás del mostrador, revisando las reservaciones del día siguiente, cuando escuché que la puerta principal se abrió. Un policía entró, acompañado de una menor que no parecía más grande que 14 años. Mi corazón se detuvo un instante. Lo reconocí de inmediato. Era uno de esos hombres que siempre parecen intocables, con su placa reluciente y su uniforme impecable. Lo había visto en la tele y en las noticias locales, pero nunca me había cruzado con él en persona. Y sin embargo, allí estaba, delante de mí, con una menor a su lado y la expresión seria, casi neutra, como si nada fuera fuera de lo común. Normalmente habría hecho preguntas, habría pedido identificación, pero algo en su mirada, en la manera en que sostenía la mano de la niña, me congeló. Guardé silencio. Cada fibra de mi cuerpo me decía que no hiciera preguntas, que simplemente no mirara demasiado. Él se acercó al escritorio y sin siquiera tocar la puerta del cuarto asignado, dijo con voz baja y firme: «Tenemos una reserva. Nombre: Lara». Asentí lentamente, mi garganta seca. Mis manos temblaban mientras le daba la llave. Sabía que si hacía algún movimiento en falso, si revelaba incluso un gesto de duda, las cosas podrían complicarse. La menor no decía una palabra, y su rostro reflejaba miedo, pero también un extraño entendimiento de la situación. Era como si supiera que su silencio era la única protección que le quedaba. El policía y la niña desaparecieron por el pasillo. El eco de sus pasos me dejó un vacío en el pecho. Me senté detrás del mostrador, intentando respirar, intentando convencerse a mí misma de que no estaba viendo algo que no debía. Pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen del hombre y la niña aparecía en mi mente, como una proyección de lo que podía suceder si alguien hablaba demasiado. Poco después, escuché un golpe leve. Era apenas perceptible, pero suficiente para hacer que mi instinto se disparara. Miré hacia el pasillo y no había nadie. Solo las luces intermitentes del motel, los cuadros torcidos en la pared y la sensación de que cada sombra estaba vigilándome. Recordé entonces una conversación con una amiga hace meses. Si alguna vez ves algo raro en el motel, haz como si no lo hubieras visto. No te metas en problemas. Ahora entendía el significado completo de esas palabras. Pasaron minutos que se sintieron como horas. Cada vez que un carro pasaba por la carretera, cada vez que el viento movía las hojas secas del jardín delantero, sentía como si el mundo estuviera observándome a través de esos ruidos mínimos. El recepcionista de la noche anterior me había dicho que había visto cosas extrañas, luces que parpadeaban solas, habitaciones que se abrían sin razón, murmullos que nadie podía explicar.
Yo nunca lo creí, hasta ahora. Finalmente, escuché que la puerta del cuarto donde el policía había entrado se cerraba. El silencio volvió a instalarse, pesado, denso, casi palpable. Me levanté y caminé lentamente hacia el pasillo. Todo estaba en calma. La llave seguía en mi mano, fría, metálica. Sabía que la menor estaba segura, al menos por el momento, y que yo había hecho bien en no intervenir. Esa noche no dormí. Me quedé en el escritorio, observando la recepción, revisando cada monitor de seguridad una y otra vez. Cada sombra parecía moverse diferente, cada reflejo en los cristales me recordaba la presencia del policía y la niña. Pero al amanecer, con la primera luz filtrándose a través de las cortinas del motel, sentí un alivio que no había experimentado en años. Sobrevivimos, todos sobrevivimos. Nunca hablé de lo que vi. La niña se fue con él y el motel volvió a su rutina normal. Pero cada vez que escucho un paso detrás de mí en la noche o el ruido de una llave girando, mi mente vuelve a aquella noche, a la sensación de saber que hay cosas que uno simplemente no debe ver, que hay secretos que se mantienen en silencio y que el miedo no siempre viene de lo que es sobrenatural, sino de lo que es real y humano, más cercano de lo que uno quisiera admitir. El motel La Palma estaba en una de esas calles de Ciudad de México que parecían haberse quedado detenidas en el tiempo. La neón roja del letrero titilaba de manera irregular, proyectando manchas carmesí sobre el pavimento húmedo de la lluvia reciente. Había pasado por aquí cientos de veces, pero nunca me había detenido. Esta noche era distinta. No sabía por qué, pero algo en mi interior me empujaba a entrar. Mi pareja, Alejandro, parecía completamente tranquilo. Se apoyó contra la pared del estacionamiento, fumando un cigarro, observando cómo la bruma de su humo se mezclaba con la luz parpadeante del letrero. Yo, en cambio, sentía que cada paso hacia la recepción aumentaba el nudo en mi estómago. Las llaves tintinearon en mi mano mientras hablaba con la recepcionista, una mujer joven con mirada cansada y sonrisa ausente, como si hubiera visto demasiadas noches como esta. Nos dieron la habitación en el segundo piso, la número 12, justo al fondo del pasillo. Cerré la puerta detrás de mí y me dirigí al baño. No fue algo planeado, era un impulso, una necesidad de escapar del calor cargado del cuarto y del olor del cigarro de Alejandro que se filtraba desde la ventana entreabierta. Me encerré, apoyando la frente contra la fría cerámica, intentando controlar la respiración que se me aceleraba. El ruido de la lluvia golpeando el techo y los charcos que salpicaban contra la ventana se mezclaban con los latidos de mi corazón. La llave del baño se giró 1, 2 veces. No había nadie. Pero cada sonido, cada crujido del piso parecía multiplicarse, resonando en mis oídos. Desde afuera escuchaba la voz de Alejandro, calmada, con tono neutro mientras hablaba por teléfono, como si nada estuviera sucediendo. Me pregunté si él sentía lo mismo que yo, esa sensación de ser observado, de que algo podía irrumpir en cualquier momento. Giré la cabeza hacia la cortina del baño. La luz de la lámpara amarilla dibujaba sombras que se estiraban de manera antinatural. Mis manos sudaban y sentía el pulso martillando detrás de los ojos. Un golpe seco en la puerta me hizo sobresaltar. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro, su voz tranquila pero con un dejo de ironía. No respondí. ¿Qué podía decir? Mi voz se había perdido en la garganta. Solo me limité a acurrucarme más contra la pared. La cortina de la regadera tembló, probablemente por la corriente que entraba de la ventana, y en ese movimiento casi sentí una forma al otro lado. Solo un reflejo, me dije. Solo un reflejo. El tiempo en el baño se volvió insoportable. Cada minuto parecía estirarse, y el sonido de la lluvia se transformó en un golpeteo rítmico que imitaba mis propios latidos. Empecé a notar pequeños detalles que antes no había percibido. Una grieta en la pared donde parecía acumularse humedad, un hilo de luz que se filtraba por debajo de la puerta,
un olor a tabaco mezclado con limpieza barata que me resultaba casi irritante. Intenté distraerme contando los azulejos, repitiendo mentalmente los números, pero cada vez que alcanzaba el final de la cuenta, un nuevo crujido me hacía comenzar de nuevo. Escuché pasos en el pasillo. No era el arrastrar de los zapatos de Alejandro. Eran pasos que no podían ser ignorados, ligeros, medidos. Mi respiración se aceleró. Me acerqué a la puerta, apoyando la oreja para escuchar. El silencio respondió, pesado, cargado, y luego un clic, la cerradura de la puerta de la habitación. Mi corazón saltó. Nada cambió. La llave seguía en la mesa del otro lado del cuarto. Intenté calmarme. Me recosté contra el lavabo, mirando mi reflejo en el espejo empañado. Mi rostro pálido, mis ojos abiertos de par en par. La propia imagen me aterraba. Escuché de nuevo la voz de Alejandro, esta vez más cerca, diciendo algo que no entendí. El timbre de su cigarro al golpear el cenicero resonó, y de pronto todo el sonido se apagó. Solo quedaba el eco de mi respiración y los pasos lejanos que ahora parecían multiplicarse por todos lados. Entonces, un golpe seco en el lavabo me hizo girar la cabeza. No había nada, solo un vaso apoyado torpemente sobre el borde que antes estaba recto. Respiré hondo, tratando de recomponerme. Me senté en el suelo, las piernas abrazando mis rodillas, intentando olvidar la sensación de que alguien o algo podía estar detrás de mí en cualquier momento. Pasaron tal vez 20 minutos o horas, no tenía manera de medirlo, hasta que escuché la puerta abrirse suavemente. Alejandro entró, con la calma de siempre, y se sentó en la cama, encendiendo un cigarro. La luz amarilla iluminó su rostro y me obligó a parpadear. «Oye, ¿qué haces?», preguntó, como si nada hubiera sucedido. No pude responder, solo lo miré. La habitación parecía más pequeña de lo que recordaba, más cargada, y el aire olía a humedad y miedo. Se levantó, dejó el cigarro en el cenicero y se acercó al lavabo. «¿Estás bien?», preguntó de nuevo. Esta vez asentí lentamente, intentando recuperar algo de normalidad. Él sonrió, una sonrisa tranquila, y se recostó. «Solo necesitaba un momento», susurré. «Lo sé», respondió, sin mirar directamente, como si supiera que había algo en el aire que no necesitaba nombrar. La noche continuó, y aunque la calma regresó poco a poco, algo había cambiado en mí. El baño, el pasillo, la luz parpadeante del motel, todo parecía más intenso, más cercano. Me quedé mirando el reflejo en el espejo hasta que mis ojos se acostumbraron y finalmente me levanté. La puerta se cerró detrás de mí y la ciudad seguía afuera, indiferente, iluminada por la neón roja y los charcos que reflejaban la lluvia. Sobreviví a la noche, sí, pero entendí algo que antes había ignorado. El miedo no siempre grita, a veces solo espera, silencioso, hasta que te reconoce vulnerable. No tenía idea de que esa noche me pondría frente a uno de los episodios más tensos de mi vida. Llegué al motel El Jardín a eso de las 10 de la noche. La Ciudad de México ya estaba cubierta por una bruma ligera y húmeda, típica de finales de la temporada de lluvias, que hacía que los neones de los moteles de paso brillaran más de lo normal. Yo solo buscaba una habitación por unas horas, para descansar después de un largo día de trabajo como conductor de Uber. 3 carreras nocturnas que me habían dejado el cuerpo rígido y los nervios en punta. La recepción estaba iluminada con una luz amarillenta que parecía temblar, y detrás del mostrador, un hombre mayor, calvo y con una barba mal recortada, miraba la pantalla de su computadora sin levantar la vista. La máquina emitía un zumbido constante, mezclándose con la lluvia que golpeaba el techo metálico del portón. «Buenas noches», dije, intentando sonar relajado. «Quisiera una habitación por unas horas». El hombre no levantó la vista de la pantalla. Solo señaló con el dedo un tablero detrás de él, donde las luces verdes y rojas parpadeaban en columnas numeradas. «Habitación 20», dijo, finalmente, con voz ronca. «Llave en la charola». Tomé la llave,
un llavero rojo plástico con el número escrito a mano, y avancé hacia el pasillo que olía a humedad mezclada con desinfectante barato y un perfume dulzón que no pude identificar. Cada puerta tenía una cerradura antigua de esas que chirrían si giras la llave demasiado rápido. Me detuve frente a la número 20. La abrí y al entrar sentí de inmediato que algo no estaba bien. La habitación estaba fría, demasiado fría para ser la noche de finales de agosto que estaba afuera. La cama, una matrimonial con sábanas blancas pero ligeramente amarillentas en los bordes, parecía absorber el calor del aire. Tomé la colcha entre mis manos y noté que estaba húmeda, como si alguien se hubiera recostado antes y luego la hubieran dejado secar mal. «Está fría», dije en voz alta, casi riéndome de mí mismo, mientras la puerta se cerraba con un golpe seco detrás de mí. No era normal, ni un motel de paso tan económico, ni siquiera mantenía las habitaciones tan descuidadas. Me giré hacia la puerta para llamar a la recepción y pedir que me cambiaran de cuarto, pero justo cuando giré la perilla del teléfono, escuché un golpe en la pared contigua, algo pesado que parecía haberse arrastrado. «¿Hola?», pregunté, con la voz más alta de lo que hubiera querido. No hubo respuesta. El silencio volvió a cubrir la habitación. Un silencio que no era natural. No era el silencio típico de una habitación vacía, sino el de un lugar donde sabes que algo más está ahí, pero no sabes qué. Volví al mostrador para agarrar mis pertenencias. Fue entonces cuando escuché otro golpe, más fuerte, detrás de la puerta del baño. Me congelé. La respiración se me aceleró y por un instante deseé poder desaparecer. Moví los pies lentamente hacia la puerta y la abrí con cuidado. No había nadie, solo el lavabo mojado, como si alguien hubiera dejado caer el grifo abierto por un segundo. «Está bien, seguro es la tubería», me dije, aunque no me convencía ni un poco. Regresé a la cama para acomodar mis cosas y al inclinarme sobre la colcha noté algo que me hizo retroceder. Una marca oscura, como un manchón de humedad, pero con forma casi circular, y no estaba en un lugar común. Parecía reciente. Mis dedos se acercaron lentamente y cuando la toqué, la sensación húmeda me recorrió los brazos. No era sangre, pero tampoco era agua limpia, solo sucia, pegajosa. Decidí que no podía quedarme allí. Tomé la llave y bajé al pasillo. La luz del corredor parpadeaba con un ritmo irregular y el eco de mis pasos resonaba con una profundidad extraña, haciendo que cada movimiento pareciera más lento. A lo lejos, escuché un sonido que me heló la sangre, un suspiro, casi inaudible, pero humano. Me giré con la linterna del teléfono y no había nadie. Solo soy yo, me repetí, aunque no me tranquilizaba. Llegué a la recepción y el hombre mayor levantó la vista, sorprendido de verme tan pronto. «¿Todo bien?», preguntó, con un hilo de voz. «Quisiera otra habitación», dije, intentando sonar firme, aunque mis manos temblaban. El hombre frunció el ceño y señaló otra puerta en el tablero. 32, dijo. «Llave en la charola». Tomé la nueva llave y regresé al pasillo. Esta vez noté que el pasillo olía diferente, como si alguien hubiera pasado limpiando algo con químicos demasiado fuertes, y la luz era más tenue. Abrí la puerta de la número 32. La habitación era más cálida, las sábanas olían a detergente, limpio, y por un momento sentí que podía respirar. Cerré la puerta con un clic que sonó definitivo, y mientras dejaba la maleta sobre la cama, algo me hizo mirar hacia la ventana. Desde el reflejo del vidrio, vi una sombra moverse rápidamente detrás de la cortina. Era imposible que hubiera alguien. El motel estaba vacío a esa hora, pero mi corazón se detuvo. Me quedé inmóvil y la sombra desapareció de repente. Durante el resto de la noche no dormí. Cada pequeño ruido, cada crujido de la madera bajo mis pies, cada chispa de luz del neón afuera, me hacía girar la cabeza. Cuando finalmente salió el sol, me aseguré de que la habitación estuviera vacía, tomé mis cosas y salí del motel. Mientras caminaba hacia mi auto, miré de reojo la ventana de la habitación 20. No había nadie, pero la marca oscura seguía ahí, justo en el mismo lugar, como una advertencia silenciosa.
Nunca más volví al motel El Jardín, y cada vez que paso por esa calle, el neón rojo del letrero parpadeando me recuerda que hay lugares que parecen inofensivos, pero que guardan secretos que uno nunca quiere descubrir. El reloj marcaba casi las 10 de la noche cuando Laura me llamó. La voz, siempre firme, ahora sonaba extrañamente urgente. «Tengo todo arreglado. Nos vemos en el Motel San Ángel. No te preocupes por nada». Yo apenas tenía 22 años, estudiante de psicología, y ella era mi maestra de antropología, una mujer que inspiraba respeto y un poco de miedo con solo mirarte. El plan era sencillo. Ella pagaría la habitación y solo necesitábamos revisar unos documentos que no podía dejar en la universidad por la noche. Sin embargo, algo en su tono me hizo sentir que aquella noche sería diferente. Llegué en mi motocicleta y la calle frente al motel estaba sorprendentemente vacía. Las luces amarillas de los postes iluminaban con dificultad las fachadas de los edificios aledaños. La ciudad se sentía como suspendida, silenciosa, y un escalofrío recorrió mi espalda cuando aparqué frente a la entrada. Laura ya estaba allí, cruzando la banqueta con pasos decididos, su chaqueta negra moviéndose ligeramente con la brisa. «Hola, Juan», dijo, con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. «Vamos, tenemos poco tiempo antes de que la limpieza cierre la noche». Entramos al motel. La recepción era pequeña, con paredes pintadas de un beige casi amarillento y un aroma penetrante a desinfectante mezclado con humedad. La encargada, una mujer mayor que apenas levantó la vista de su computadora, nos indicó el número de la habitación y nos devolvió la llave tras recibir el pago de Laura. Su mirada era indiferente, casi fría, como si hubiera visto pasar 1000 historias extrañas entre esas paredes. La habitación estaba al final del pasillo, con un suelo de cerámica desgastada y paredes que alguna vez habían sido blancas, pero ahora mostraban manchas y grietas. La luz del pasillo se filtraba débil por la rendija de la puerta. Laura introdujo la llave y al abrirla, un golpe de aire cargado de humedad y el olor a sábanas recién lavadas pero mal ventiladas me golpearon de inmediato. «Vamos a trabajar aquí», dijo, mientras colocaba su bolso sobre la mesa. «No tardaremos mucho». Me senté en la silla frente a ella, sintiendo cómo el silencio se hacía pesado, casi palpable. Afuera se escuchaba el murmullo distante del tráfico, pero en el cuarto parecía que el mundo se había detenido. Cada respiración que daba resonaba contra las paredes desnudas, y noté que mis manos empezaban a sudar. Laura me pasó los documentos, y mientras revisábamos juntos, escuché un leve golpe detrás de la puerta. Giré la cabeza, pero no había nada. Probablemente el aire de la calle moviendo algo, me dije, aunque no pude evitar sentir que alguien nos observaba desde algún rincón oscuro del motel. Cada sombra se alargaba de manera extraña y la luz del pasillo parpadeaba intermitente, proyectando formas que parecían moverse por voluntad propia. «¿Escuchaste eso?», susurré, más a mí mismo que a ella. «Solo estás imaginando cosas», respondió, sin mirar. «Concéntrate en los papeles». Intenté calmarme, pero la sensación de incomodidad crecía. Cada vez que el ventilador del techo emitía un zumbido más fuerte, sentía que la habitación vibraba ligeramente, y un ruido sordo proveniente del pasillo hizo que me incorporara de golpe. Laura apenas levantó la vista, y yo comencé a sentir que no estaba solo. Un golpe seco, esta vez más cercano, resonó justo detrás de la puerta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y la sensación de peligro era tangible. Laura se levantó lentamente y fue entonces cuando lo escuché. Pasos arrastrados, lentos, que parecían acercarse por el corredor, pero cada vez que miraba no había nadie. «Creo que alguien está afuera», dije, tratando de que mi voz sonara firme. «Tranquilo», susurró Laura. «Tal vez el mantenimiento pasa a revisar las habitaciones. No te pongas nervioso». Pero los pasos no cesaban. Se acercaban con una cadencia irregular, deteniéndose a veces justo frente a la puerta. El miedo se apoderó de mí,
Un miedo tan intenso que me impedía pensar con claridad. Cada sombra en la pared parecía crecer como si quisiera absorbernos. Laura, mientras tanto, mantenía la calma, revisando los papeles como si nada ocurriera, lo que me hizo sentir aún más aislado en mi propia ansiedad. Un golpe más fuerte sacudió la puerta. Esta vez, algo crujió en la cerradura. Laura se puso de pie con rapidez, y mientras yo me levantaba, la puerta se abrió con un chirrido que llenó la habitación de un silencio opresivo. Nadie estaba allí. Solo el pasillo vacío, iluminado por una luz parpadeante que hacía que las sombras bailaran en las paredes. «Vamos a salir», dijo Laura, cerrando con cuidado la puerta. «No necesitamos quedarnos más tiempo aquí». Salimos del motel y el aire frío de la noche nos envolvió. Afuera, la ciudad estaba viva, con luces y ruido, y de repente todo parecía más seguro. Mi corazón seguía acelerado, y no pude evitar mirar hacia el pasillo varias veces antes de montar mi motocicleta. Laura se despidió con una sonrisa calmada, pagó el estacionamiento y me dejó ir. Mientras me alejaba, sentí que el motel, con sus luces parpadeantes y su silencio húmedo, nos observaba todavía. Pero había sobrevivido. Habíamos dejado atrás el miedo tangible, el acecho invisible, y aunque la sensación de vulnerabilidad se quedó conmigo durante días, sabía que lo que habíamos vivido esa noche no era una fantasía. Era el peligro real, cotidiano, en un lugar que parecía ordinario, pero que ocultaba su propia amenaza en cada sombra y cada silencio. Nunca volví al Motel San Ángel después de eso, y cada vez que paso frente a él, me detengo un instante. La puerta se ve tranquila, sin nadie alrededor, pero sé que bajo esa apariencia cotidiana siempre hay algo esperando, algo que acecha en el aire pesado de la ciudad de noche, invisible pero presente. El Motel La Cascada nunca había sido un lugar que me atrajera, pero esa noche parecía la opción más lógica. Habíamos discutido durante horas en mi departamento. Mariana y yo, o mejor dicho, lo que quedaba de nosotros, estábamos al borde de un precipicio emocional que ninguno quería admitir. Yo estaba cansado, ella estaba callada, y el silencio entre nosotros se había vuelto insoportable. Así que cuando hablamos de tomarnos un tiempo, no fue más que una excusa para no enfrentar lo inevitable. Decidimos salir, manejar sin rumbo, y el motel apareció como por arte de magia a la salida de la ciudad, entre luces de neón parpadeantes y un par de coches estacionados, olvidados por la noche. El lugar olía a cloro mezclado con humedad, y un sonido monótono de aire acondicionado luchaba por llenar los pasillos vacíos. Mariana caminaba delante de mí, sus hombros tensos, su cabello oscuro cayendo sobre su cara. Yo llevaba mis lentes de sol puestos, no por la luz, era casi medianoche, sino por el miedo de que mi expresión delatara lo que sentía. Quería desaparecer detrás de esos cristales oscuros, como si eso pudiera ocultar mi ansiedad. Cuando llegamos a la habitación, el ambiente era aún más opresivo que el pasillo. Las paredes estaban pintadas de un color beige deslavado y el colchón tenía una funda desgastada que crujía cada vez que me sentaba. Mariana no dijo nada. Simplemente dejó caer su bolso sobre la cama y se sentó junto a la ventana, mirando hacia la ciudad iluminada a lo lejos, pero sin ver nada realmente. Yo me apoyé contra la puerta, respirando con dificultad. La discusión parecía haberse suspendido en un limbo, y el aire entre nosotros estaba cargado de palabras no dichas, de resentimiento y miedo, de decisiones que ya no podían revertirse. Pasaron unos minutos eternos antes de que ella hablara. Su voz era baja, casi un susurro, y cada palabra me golpeaba como un martillo. No sé si todavía puedo seguir así. Asentí, incapaz de responder. Mis propios pensamientos me traicionaban. Cada intento de justificar mis errores, cada excusa que quería lanzar, se ahogaba en mi garganta. No había reconciliación posible, solo el eco de nuestra historia que se desvanecía lentamente. El reloj de la habitación marcaba la 1 de la mañana, pero parecía mucho más tarde.
El sonido del tráfico afuera llegaba amortiguado, como si la ciudad misma hubiera decidido observar en silencio. Decidí salir a tomar aire, caminar un poco por el estacionamiento del motel. Mariana se quedó en silencio, con los ojos fijos en la ventana, y yo sentí que su mirada me perforaba, incluso a través de mis lentes de sol. Caminé por la alfombra desgastada del pasillo, escuchando los pasos que resonaban como disparos en la noche, cada uno recordándome que estaba completamente solo con mis miedos. Cuando volví a la habitación, Mariana seguía inmóvil, sus manos entrelazadas sobre sus piernas. Yo respiré hondo y me acerqué, sin saber si podía tocarla, sin saber si podía soportar la distancia que había crecido entre nosotros. «Vamos a salir», dije finalmente, más como un comando que como una invitación. Ella asintió, lentamente, y nos preparamos para irnos. Yo me coloqué los lentes de sol de nuevo, y al abrir la puerta, el pasillo estaba vacío, silencioso. No había otro huésped a la vista. El viento de la noche nos golpeó cuando cruzamos el estacionamiento. Los letreros de neón parpadeaban motel y habitaciones disponibles, pero por un momento me pareció que el mundo entero estaba observando nuestra salida. Cada sombra que se movía era un recordatorio de la tensión acumulada, de que lo que habíamos intentado salvar ya se había roto. El coche nos esperaba fuera. Mientras Mariana entraba sin decir una palabra, yo me detuve un segundo, mirando hacia atrás. La luz amarilla del farol iluminaba la entrada, y pude ver la habitación que acabábamos de dejar. El aire estaba pesado, y por un instante sentí que algo nos seguía con la mirada. No era real, lo sabía, pero el miedo que recorría mi espalda era demasiado tangible para ignorarlo. El motel La Cascada nunca había sido un lugar que me atrajera, pero esa noche parecía la opción más lógica. Habíamos discutido durante horas en mi departamento. Mariana y yo, o mejor dicho, lo que quedaba de nosotros, estábamos al borde de un precipicio emocional que ninguno quería admitir. Yo estaba cansado, ella estaba callada, y el silencio entre nosotros se había vuelto insoportable. Así que cuando hablamos de tomarnos un tiempo, no fue más que una excusa para no enfrentar lo inevitable. Decidimos salir, manejar sin rumbo, y el motel apareció como por arte de magia a la salida de la ciudad, entre luces de neón parpadeantes y un par de coches estacionados, olvidados por la noche. El lugar olía a cloro mezclado con humedad, y un sonido monótono de aire acondicionado luchaba por llenar los pasillos vacíos. Mariana caminaba delante de mí, sus hombros tensos, su cabello oscuro cayendo sobre su cara. Yo llevaba mis lentes de sol puestos, no por la luz, era casi medianoche, sino por el miedo de que mi expresión delatara lo que sentía. Quería desaparecer detrás de esos cristales oscuros, como si eso pudiera ocultar mi ansiedad. Cuando llegamos a la habitación, el ambiente era aún más opresivo que el pasillo. Las paredes estaban pintadas de un color beige deslavado, y el colchón tenía una funda desgastada que crujía cada vez que me sentaba. Mariana no dijo nada. Simplemente dejó caer su bolso sobre la cama y se sentó junto a la ventana, mirando hacia la ciudad iluminada a lo lejos, pero sin ver nada realmente. Yo me apoyé contra la puerta, respirando con dificultad. La discusión parecía haberse suspendido en un limbo, y el aire entre nosotros estaba cargado de palabras no dichas, de resentimiento y miedo, de decisiones que ya no podían revertirse. Pasaron unos minutos eternos antes de que ella hablara. Su voz era baja, casi un susurro, y cada palabra me golpeaba como un martillo. No sé si todavía puedo seguir así. Asentí, incapaz de responder. Mis propios pensamientos me traicionaban. Cada intento de justificar mis errores, cada excusa que quería lanzar, se ahogaba en mi garganta. No había reconciliación posible, solo el eco de nuestra historia que se desvanecía lentamente. El reloj de la habitación marcaba la 1 de la mañana, pero parecía mucho más tarde. El sonido del tráfico afuera llegaba amortiguado, como si la ciudad misma hubiera decidido observar en silencio. Decidí salir a tomar aire, caminar un poco por el estacionamiento del motel. Mariana se quedó en silencio, con los ojos fijos en la ventana,
y yo sentí que su mirada me perforaba, incluso a través de mis lentes de sol. Caminé por la alfombra desgastada del pasillo, escuchando los pasos que resonaban como disparos en la noche, cada uno recordándome que estaba completamente solo con mis miedos. Cuando volví a la habitación, Mariana seguía inmóvil, sus manos entrelazadas sobre sus piernas. Yo respiré hondo y me acerqué, sin saber si podía tocarla, sin saber si podía soportar la distancia que había crecido entre nosotros. «Vamos a salir», dije finalmente, más como un comando que como una invitación. Ella asintió, lentamente, y nos preparamos para irnos. Yo me coloqué los lentes de sol de nuevo, y al abrir la puerta, el pasillo estaba vacío, silencioso. No había otro huésped a la vista. El viento de la noche nos golpeó cuando cruzamos el estacionamiento. Los letreros de neón parpadeaban motel y habitaciones disponibles, pero por un momento me pareció que el mundo entero estaba observando nuestra salida. Cada sombra que se movía era un recordatorio de la tensión acumulada, de que lo que habíamos intentado salvar ya se había roto. El coche nos esperaba fuera. Mientras Mariana entraba sin decir una palabra, yo me detuve un segundo, mirando hacia atrás. La luz amarilla del farol iluminaba la entrada, y pude ver la habitación que acabábamos de dejar. El aire estaba pesado, y por un instante sentí que algo nos seguía con la mirada. No era real, lo sabía, pero el miedo que recorría mi espalda era demasiado tangible para ignorarlo.